Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. En esta oportunidad te traigo un tema netamente de programación neurolingüística, debido a que muchas personas ya están conociendo más PNL, otras personas que ya conocen PNL les gusta y quieren explorar mucho más de la PNL, y lógicamente para todos mis alumnos de la HPNL con mucho cariño, vamos a desarrollar temas ya específicos en lo que es programación neurolingüística para que podamos ir construyendo esa conciencia, esa mentalidad, esa estrategia para que podamos tener mejores resultados en nosotros mismos o para con nuestros clientes. ¿Listo? Así que me gustaría preguntarte, ¿te gustaría conocerte un poco más? ¿Te gustaría conocer qué es lo que realmente te motiva y te enciende desde adentro? ¿Te gustaría comunicar con otras personas de una forma mucho más fácil, mucho más efectiva y lograr esa conexión, ese rapport, para que pueda existir un entendimiento y una fluidez en comunicación? El tema que vamos a hablar el día de hoy son los sistemas representacionales, ¿no? O como lo llamamos muchas veces, como las modalidades. Todos nosotros sabemos de que tenemos tres sistemas representacionales principalmente, como el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿cierto? También sabemos o hemos escuchado, o si estás conociendo PNL, vas a escuchar que en PNL hablamos mucho en términos tú eres más visual, yo soy más auditivo, yo soy más kinestésico, o en términos como de que de alguna forma nos referimos a que tenemos cierta preferencia en cómo representamos nuestro modelo del mundo a nivel inconsciente y a nivel neurológico también, ¿cierto? Entonces, este tema que vamos a tocar el día de hoy estoy seguro que te va a fascinar, así que quédate a escuchar todo este video, todo este podcast, porque realmente después de esto no vas a pensar igual. De hecho, vas a empezar a ser un poco más consciente de los problemas de comunicación, de por qué se están generando los problemas de comunicación con otras personas, del por qué quizás has perdido motivación, o por otro lado, de por qué estás constantemente motivado, ¿de acuerdo? Así que esto es uno de los temas más importantes en lo que es programación neurolingüística, hablando de comunicación específicamente, ¿de acuerdo? Sabemos que la PNL es la ciencia de la comunicación por excelencia, por tanto es una de las mejores técnicas, herramientas, tecnologías para comunicar mejor, y cuando nosotros queremos comunicar mejor, tenemos que comunicar en el sistema de representación de nuestro cliente para que nuestro cliente se sienta entendido y al mismo tiempo mejoremos nuestro rapport y conectemos con el inconsciente de la otra persona. También los sistemas representacionales que nosotros tenemos, si lo queremos trabajar en nosotros mismos, significa que es cómo representamos o cómo tenemos preferencias en la representación de nuestro modelo del mundo, es decir, cómo nosotros estamos representando la información que recibimos del mundo exterior, ¿de acuerdo? Algunos tienen más preferencias visuales, otros más preferencias auditivas, otros de alguna forma tienen más preferencias kinestésicas. ¿Qué quiere decir eso? De que hay algunas personas que procesan la información en términos más visuales, otros en términos más auditivos y otros en términos más kinestésicos. Una vez que la persona ha hecho esto inconscientemente, su comunicación, su comportamiento, su respuesta a la comunicación va a estar dependiendo de la forma en cómo ha recibido la comunicación. ¿Listo? Así que vamos a hablar un poco más de esto, estoy seguro que te va a encantar y además también te tengo algunos datos de neurociencia para que podamos clarificar algunos puntos, porque hay algunas personas que quieren entender esto, pero realmente tienes que saber estudiarlo y tener mucha experiencia para poder integrarlo en ti. ¿Por qué te digo esto? Porque las personas van a querer entender los sistemas de representación en su canal preferente. Por tanto, de eso no se trata esto. Si realmente quieres dominar esto y quieres dominar la comunicación, tienes que entender específicamente a los tres canales, a los tres sistemas de representación, independientemente cuál seas. Lo que quiere decir que si yo soy kinestésico y estoy hablando con un visual, yo puedo utilizar lo que creo que es visual, pero realmente no es visual porque estoy representando de forma kinestésica. Sin embargo, si yo aprendo cómo a comunicar específicamente con predicados, verbos visuales, pues entonces voy a generar una comunicación fluida con la persona visual. ¿Listo? Entonces, eso quiero que me entiendas. A veces las personas están queriendo entender estos temas, pero siguen representando su modelo del mundo y no tienen el resultado que quieren, ¿de acuerdo? Así que, empecemos. Primero hablemos de qué es el sistema de representación. Ya les había comentado, es cómo nosotros representamos la información que recibimos del entorno, del contexto de los eventos externamente, ¿no es cierto? Cómo procesamos la información y cuál es la preferencia en cómo procesamos la información. Entonces, tenemos tres modalidades preferentes. La primera modalidad es la visual, ¿no? La visual, la segunda modalidad es la auditiva y la tercera modalidad es la kinestésica, ¿de acuerdo? Entonces,
Hay una cuarta modalidad, en algún momento voy a explicarlo también para que ustedes puedan entenderlo, pero vamos con las tres principales. Hablemos de la modalidad o el sistema de representación visual. Las personas que tienen preferencia del sistema de representación visual, todo lo procesan a través de sus ojos, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo son muy visuales, y lo que quiere decir que la comunicación, el lenguaje, la forma de expresarse, la forma en cómo procesan la información, todo se determina más desde el contexto, o mejor dicho, desde el punto de vista visual. Y son personas que están constantemente utilizando verbos o predicados más visuales. Por ejemplo, veo que te interesa esto. ¿Me podrías mostrar esto un poco más? Quiero ver tu punto. Observa esto que te estoy presentando ahora. Son personas que utilizan verbos como ver, mostrar, observar y todo lo que tenga que ver con los verbos o predicados visuales, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas representan todo a través de los propios ojos y por tanto están constantemente desarrollando, creando imágenes, porque así es como procesan la información. ¿Listo? Ahorita voy a hacer algunas explicaciones un poco más profundas con ejemplos, para que si tú recién me estás escuchando y todavía no sabes cuál es tu canal, por eso que tienes que saber cuál es tu canal, porque de eso se basa tus estrategias, ya sean de motivación, amor, atracción, etcétera. Entonces tienes que saber cuál es tu canal preferente, ¿listo? Entonces, el visual todo lo procesa a través de los propios ojos. Y ahora vamos con lo que es el auditivo, ¿no? El auditivo lo procesa todo a través de los oídos, es todo lo que escucha, todo lo que dice, ¿no? Entonces, el auditivo representa todo a través de lo que escucha y también de lo que se escucha cuando dice algo o cuando alguien le dice algo. Son personas que, como procesan todo a través del oído, ¿de acuerdo? Recuerdan mucho lo que les dijiste, lo que dirán, y se preocupan mucho también por cómo se les va a escuchar. Ahorita vamos a hacer las diferencias. Las personas que son más auditivas son personas que se están expresando con verbos y predicados auditivos. ¿Cuáles son los verbos y predicados auditivos? Escúchame, te dije, la otra vez tú me dijiste, háblame, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte auditiva son los verbos de la persona que utiliza o representa con el sistema representacional auditivo. Y luego tenemos el kinestésico. El kinestésico representa, o es la persona que representa todo a través del tacto, el olfato y el gusto, ¿no es cierto? Todo lo que es el olfativo y el gustativo está dentro de la categoría de kinestésico. Por tanto, una persona que es kinestésica está expresando todo a través de sensaciones, ¿de acuerdo? Entonces, una persona kinestésica es una persona que expresa todo y utiliza su lenguaje, sus verbos y sus predicados a través de sensaciones, ¿no? Entonces, es una persona que constantemente está buscando su comodidad. Siento esto, siento que esto es una buena idea, esta idea me huele bien, o esta idea me huele mal. Uy, lo que acabas de decir tiene un sabor medio amargo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Han visto cómo la persona representa su lenguaje a través de verbos o predicados kinestésicos, ¿no? Que es kinestésico, olfativo y gustativo. Este es un breve resumen de lo que es el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿no? El kinestésico con olfativo y gustativo. Ahora existe un canal adicional que en la PNL, digamos, avanzada se le colocó, y es el canal del auditivo digital o el canal neutro, ¿de acuerdo? El auditivo digital o el neutro simplemente no es que sea un canal preferente, pero sí es un canal que acompaña a los demás, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser visual y auditivo digital, o puede ser auditivo y auditivo digital, o kinestésico y auditivo digital, ¿no? No es que sea uno de los preferentes, pero sí acompaña o puede acompañar a los otros canales preferentes como el visual, auditivo, kinestésico. El auditivo neutro, el auditivo digital, es cuando una persona está constantemente en conversación con uno mismo, por tanto está en un ciclo de evaluación, comparación, análisis consigo mismo. Entonces normalmente son personas muy calladas, ¿no? Pero si por ejemplo van a estar en esta posición, tiran un poco la cabeza a la izquierda, miran hacia abajo, colocan el brazo de esta forma, agarrándose la barbilla o el mentón, y entonces empiezan a decirse. Yo lo voy a decir en voz alta, pero ellos lo hacen en su cabeza, ¿no? Se dicen cosas como, ahora entiendo. Tiene sentido lo que dice Fabián. Claro, tiene razón. Ahora ya entiendo por qué la otra vez a mí me pasó. Claro, lo que dice Fabián, claro, ya entiendo, tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, las personas que son auditivos digitales están conversando con ellos consigo mismos, son, digamos, auditivos digitales, y al conversar con ellos mismos están buscándole el sentido a las cosas. Por eso tienen expresiones como
esto tiene sentido, o esto tiene lógica, o quiero entender la lógica de esto. Entonces están buscando el entendimiento. De hecho, estoy casi seguro de que tú que me estás escuchando ahora, me estás viendo, eres auditivo digital de alguna forma preferente. ¿Por qué? Porque los auditivos digitales tienden a estudiar programación neurolingüística porque quieren entender el por qué hacen lo que hacen, quieren autoconocerse, los comportamientos de los demás, mejorar su comunicación, porque quieren entender. Por eso siempre les digo a mis alumnos en las clases, bueno, los felicito porque todos ustedes, de hecho, que son inteligentes, porque los auditivos digitales, al querer buscarle el sentido a las cosas y están constantemente en conversación con ellos, tienden a desarrollar cierta inteligencia, ¿no? Entonces, eso hacen los auditivos digitales. Pero eso es como un canal neutro. Ahorita vamos a llegar a explicar un poco más eso, pero hablemos de los 3 canales preferentes como el visual, auditivo, kinestésico. Entonces, ¿cómo saber si eres visual, auditivo, kinestésico? ¿Cómo saber si tu cliente es visual, auditivo, kinestésico? Entendiendo también que si quieres mejorar tu comunicación, si quieres generar más rapport, mejorar tu coaching, mejorar tu terapia, mejorar tus conferencias, tienes que saber cuál es el canal de la otra persona, porque si tu cliente es visual, si tu público es visual, tienes que hablarle en términos visuales. Si tu cliente o tu público es auditivo, tienes que hablarle en términos auditivos. Y asimismo, si tus clientes o tu público, si las personas con las que trabajas son más kinestésicos, tienes que hablarle en términos kinestésicos, independiente cuál sea tu sistema de representación. ¿De acuerdo? Eso se llama flexibilidad de comportamiento. No hay clientes resistentes, sino comunicadores inflexibles. Es una presuposición de la PNL. Entonces yo no puedo decir, esa persona no me entiende, o te lo he explicado 1.000.000 de veces, y la otra persona es que no te entiendo, no entiendo lo que me quieres decir. ¿Cuántas peleas de comunicación o discusiones has tenido con este tipo de expresiones? Un montón, ¿cierto? Y las personas tienen problemas de comunicación simplemente porque no están hablando en el sistema de representación de la otra persona. Por eso cuando les digo la PNL es lo mejor para la comunicación, de hecho en las maestrías en Estados Unidos, en España, se enseña comunicación utilizando los módulos de PNL, es porque tú tienes que entender de que eso funciona a nivel inconsciente. Al mismo tiempo, todos nosotros tenemos un sistema de representación preferido, ¿de acuerdo? No existe, Fabián, yo soy los 3, no existe eso, simplemente no eres consciente de cuál es el preferente para ti. Segundo, no estamos cambiando de sistemas de representación. No quiere decir, antes era visual, ahora soy kinestésico. No pasa eso, ¿de acuerdo? Los sistemas de representación con el que nosotros, digamos, tenemos cierta preferencia son neurológicos. Uno nace con el sistema de representación. Lo que sucede normalmente es que las personas, por ejemplo, debido a la costumbre, a los contextos, debido a que las personas tienen que cumplir ciertas condiciones de vestimenta, de habla, o se juntan con ciertas personas que son de ciertos canales, se logran acostumbrar o flexibilizar su modelo, no necesariamente adoptando un sistema de representación, pero sí aprendiendo a comunicar en ese sistema de representación, pero nunca dejas de ser tu sistema de representación natural. No quiere decir, yo dejo de ser kinestésico o yo dejé de ser visual y ahora me volví más auditivo. No existe eso, ¿de acuerdo? Esto es neurológico, tú naces con eso. Es tal cual cuando vemos las conexiones en el cerebro, si una persona tiene preferencia de utilizar el hemisferio izquierdo, derecho, frontal, prefrontal. Esto es neurológico, entonces no quiere decir de que cambiamos esto en algún momento. ¿Listo? Ahorita les voy a dar unos ejemplos, así que estoy seguro que ya te está interesando. Entonces, hablemos un poco más del visual. Cuando hablamos del visual, es una persona que obviamente representa todo a través de los propios ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que una persona es visual? Bueno, hay ciertas características. Los visuales, por ejemplo, siempre se preocupan por cómo se les ve. Sin importar cómo se sienten, siempre se preocupan de cómo se les ve. Por ejemplo, están siempre bien arreglados, bien al gel, bien con los peines, el maquillaje, la ropa tiene que combinar, no pueden repetir ropa, utilizan colores muy diferentes, ¿no? Fucsias y amarillos y rosados y ese tipo de colores, ¿no es cierto? Les gusta combinar colores. Lo más importante para que tú puedas reconocer a una persona visual es de que les importa mucho cómo se ven. Una persona muy visual puede estar en un frío bajo cero, pero si tiene que utilizar faja y tiene que utilizar falda y tacos, lo va a hacer porque es importante cómo se le ve. Lo que no pasa para un kinestésico te diría, ay, por fin quítame la faja, no puedo ni respirar, no me siento cómodo con esto.
necesito mis zapatillas, no quiero sentirme cómodo. El kinestésico busca más su comodidad. Pero el visual sí es una persona que es importante cómo se le ve, ¿no? Es una persona que de pronto tiene que ir el domingo en la mañana a comprar pan al supermercado y se alista, ¿no? Y entonces tú le dices, oye, pero ¿para qué te alistas tanto? No, si solo estás yendo a comprar pan. Y dice, no, tú no sabes quién me puede ver ahí, ¿no? Y entonces los visuales incluso están siempre cargando su espejo, su peine, siempre están con el gel, cada cierto tiempo están mirándose al espejo que no haya ningún pelo saltando. Entonces, una persona visual es una persona que le importa mucho cómo se ve. Ahorita vamos a hacer algunas diferencias, ¿de acuerdo? Porque es importante que tú sepas cuál es su canal de preferencia. Entonces, el visual es así. Al mismo tiempo, los visuales hablan rapidísimo, ¿no? Las personas visuales hablan rapidísimo porque tienen que expresar con todas las imágenes que están corriendo en su mente. Entonces, tienen que hablar mucho, 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 mucho. ¿No es cierto? Entonces, los visuales hablan rapidísimo. ¿Por qué? Porque como las imágenes pueden ser a 1000 por hora y puedes tener 3, 4, 10 imágenes al mismo tiempo inconscientemente, entonces tienen que contarte todo y tienen que estar a la velocidad en cómo reproducen las imágenes inconscientemente. Entonces los visuales hablan rapidísimo, es como que ya, un poquito, ya un kinestésico le dice, cálmate, habla un poco más lento, ¿no? O un auditivo también le diría eso, pero el visual habla muy rápido. Un auditivo, ¿cómo habla un auditivo? Un auditivo habla de una forma que sea coherente, que sea congruente con lo que quiere expresar y le preocupa mucho si las otras personas lo están escuchando y de hecho hace las preguntas como, ¿se escucha bien lo que estoy diciendo? Tú, el del fondo, ¿me escuchas bien? ¿No? ¿Estoy hablando fuerte? ¿Estoy hablando despacio? ¿Les gustaría que modifique mi tono de voz, mi velocidad en cómo estoy hablando? Porque para esa persona es muy importante cómo se escucha y lo que dice, el tono del que dice y el ritmo en cómo lo dice. Entonces son personas que hacen este tipo de cosas, ¿no? Se les escucha muy congruente, tienen un tono de voz, saben manejar el tono de voz, el ritmo, les gusta hablar, recuerdan mucho lo que uno les dijo. Es que un auditivo dice, recuerdo lo que me dijiste hace 48 años a las 3 de la tarde con 5 minutos, ¿no? Entonces los auditivos recuerdan lo que uno les dice en el tono que le dicen porque lo procesan su mundo, inconscientemente representan todo de una forma mucho más auditiva. Entonces el auditivo también tiene esos comportamientos que le gusta, por ejemplo, no les gusta el ruido, es una persona que constantemente si tiene que ir a comprarse, no sé, un equipo de sonido o unos audífonos, se va a comprar el mejor equipo, el mejor parlante, los mejores audífonos porque es importante cómo suena. Lo que no pasa con un visual, ¿no? Un visual que no tiene nada de auditivo, probablemente compre cualquier audífono, cualquier parlante, quizás que el parlante tenga luces, sea más visual o que sea más estético y que tenga líneas acá y probablemente un visual compraría un parlante o un audífono de esa forma, pero un auditivo no. Un auditivo se tendría a escuchar si el sonido es bueno y recién lo compraría y no escatimaría en cuánto le cuesta porque es importante cómo suena. Aún así sean feos los audífonos o los parlantes o sin luces, los compraría por cómo suena, porque es importante cómo escucha. Ese sería un auditivo, ¿cierto? Bueno, si tú me estás escuchando en podcast, de hecho el podcast es como una plataforma más para auditivos, ¿no es cierto? El YouTube es una plataforma más para visuales, ¿no? Quizás un poquito kinestésicos, si hay, digamos, cierta incitación al sentimiento, a las sensaciones, ¿no? Lo mismo con el podcast, pero en sí el podcast cuando se creó como una radio, no te importaba quién estaba detrás del otro lado, ¿no es cierto? Te gustaba escuchar, me gusta escuchar podcast, uno dice, ¿no? Entonces el podcast es para ese público. Probablemente tú seas auditivo también, yo soy auditivo también. Entonces, para que ustedes vean cómo esto está orientado, ¿no? Y vayamos un poco al kinestésico, ¿no? El kinestésico procesa todo a través de las sensaciones. ¿Qué significa a través de las sensaciones? Todo lo que es tacto, gusto y olfato. Entonces, son personas que constantemente hablan en base al sentimiento. Son personas que hablan muy pausadamente porque están sintiendo y dicen cosas como siento que lo que estás diciendo ahora me hace sentir, ¿no? Entonces los kinestésicos hablan un poco más pausado, respiran entre cada frase o cada palabra que dicen y siempre inician diciendo siento que. Frente al visual, el visual, por ejemplo, cuando tiene una buena idea o ve una buena idea, diría, veo que esa es una buena idea. El auditivo te podría decir, eso se escucha bien, ¿no? Y el kinestésico diría, me siento bien con esa idea, ¿no?
siento que esa es una buena idea. O si lo ponemos en olfativo y gustativo, sería algo como que esa idea me huele bien. O esa idea tiene un sabor agradable, ¿no? Entonces te das cuenta, es la misma idea. Sin embargo, es dicho en sistemas de representación diferentes. Por eso es que cuando aprendemos PNL es bueno escuchar activamente lo que la otra persona dice, porque tú puedes saber por cómo habla, cómo representa el mundo, y también puedes saber por cómo se viste y cómo se comunica, de qué canal preferente tiene, ¿no? Si es más visual, auditivo, kinestésico. Y de hecho, cuando un buen coach, un buen terapeuta, un buen hipnotizador, un buen vendedor, un buen conferencista sabe calibrar en esta persona es visual, le hablo en visual, esa persona es kinestésico, le hablo en kinestésico, ¿no es cierto? Entonces es una habilidad necesaria, por eso decidí hacer este podcast para compartirte esto, ¿no? Y de hecho esto lo enseño y lo practicamos cuando hacemos el practitioner de PNL y el coaching con PNL, porque es necesario cuando aprendemos habilidades de comunicación como el rapport, por ejemplo, ¿no? Ya te va interesando un poco más cómo esto funciona, ¿cierto? Entonces, vamos a eso. Entonces, ya conocemos un poco más del visual, el auditivo, kinestésico. Ahora la pregunta es, ¿cuál soy, Fabián? Estoy en duda si soy más visual, si soy más auditivo, si soy más kinestésico. Les voy a dar unos ejemplos para que podamos entender, ¿de acuerdo? Recordando también lo que les dije hace un momento, cuando estamos haciendo este tipo de reconocimiento, debemos saber de que nuestros canales de comunicación, debemos de saber de que nuestros sistemas de representación preferentes determinan la creación de los estados. ¿Qué quiere decir? De que cuando nosotros queremos motivarnos, nos vamos a motivar o vamos a entrar al estado de motivación siempre y cuando cumplamos la frecuencia del sistema de representación inconscientemente. Lo que quiere decir que, bueno, eso lo puedo explicar en otro podcast porque es algo muy profundo. En realidad, cuando licitamos la estrategia de motivación de otras personas, estrategias de compras, es que estamos en el mundo de ventas, pero funciona más o menos así. Y es lo que siempre les digo al inicio. Determinen cuál es su canal preferente, porque su canal preferente, o digamos su canal de representación preferente, determina la motivación que tú puedes tener en tu vida, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que una persona más visual se va a motivar y va a entrar a estados de motivación con cosas mucho más visuales. Una persona auditiva con cosas más auditivas y una persona kinestésica con cosas más kinestésicas, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando mi hermano es más visual auditivo, entonces yo le preguntaba, en realidad él me decía, Fabián, he descubierto una forma, hay que hacer como un mapa de sueños, y hay que imprimir nuestras fotos y ponemos nuestro rostro ahí. Entonces mi hermano se dio el trabajo, ¿no? Entonces éramos pequeños, él imprimía sus fotos, elegía un carro, ponía su cara y voy a estar en este viaje, y hacía todo su mapa de sueños y lo tenía en el cuarto, ¿no? Pero yo le decía, no, eso no me motiva. Y entonces, ¿pero qué es lo que me motivaba? Yo me preguntaba, ¿no? Yo soy más kinestésico auditivo y al último visual, no sé si ya se han dado cuenta, ¿no? Entonces, para mí era más kinestésico, entonces que yo me pongo una ropa cómoda, por ejemplo un bus, un short de hacer deporte, en ese momento que jugaba básquet profesional. Entonces era como que yo me pongo el short, un polo de entrenamiento que se sienta totalmente suave y cómodo conmigo, con unas zapatillas súper cómodas. Para mí ya estaba motivado, entonces me daba ganas de entrenar, me daba ganas de estudiar, me daba ganas de hacer todo cuando me sentía cómodo, ¿no? Entonces, y como también soy kinestésico auditivo, lo que escucho también es importante para mí. Por eso también tengo audífonos grandes y siempre estoy escuchando personas que me gusta su tono de voz o la forma en cómo hablan, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque también soy auditivo, soy kinestésico, ahí abajito rozando auditivo y al final, muy en el fondo visual, ¿no es cierto? Entonces, esos son mis canales de representación. Entonces, si yo quiero motivarme en la mañana, entonces si voy, me coloco mi ropa cómoda, por ejemplo, ropa para hacer gimnasio, y de pronto estoy escuchando mi música y estoy solo por un tiempo, estoy altamente motivado para todo el día, ¿no? Los que me siguen en mis redes sociales van a ver que soy así, ¿no? Entonces, porque esos son mis canales de representación preferentes y al mismo tiempo son lo que me lleva a la motivación. Entonces, cada uno de ustedes va a reconocer sus estrategias para entrar a ciertos estados. Ahorita estoy haciendo un ejemplo con motivación, pero al mismo tiempo es con tus estrategias de sentirte amado, atraído, enérgico, feliz, alegre, etcétera, etcétera.
Entonces, ahora entendamos lo siguiente, ¿no? Ya creo que vamos captando la idea de cómo funciona el visual, auditivo, kinestésico en nuestros canales en el día a día, ¿cierto? Esto se utiliza en nuestros estados como también se utiliza en la comunicación. Ya ustedes están entendiendo de que cuando hablo con una persona más visual, tengo que hablar en términos más visuales. Cuando hablo con una persona auditiva y kinestésico, un poco en términos más kinestésicos. Lo que quiero aclarar aquí es de que una persona no puede ser otros canales. Esos canales se definen neurológicamente por nacimiento, eso ya lo he explicado hace un momento. Pero lo que sí existe es la adaptación a ciertos canales dependiendo del contexto, como les dije hace un rato. Por ejemplo, mi mamá es altamente kinestésica. Uno de los rasgos de los kinestésicos es cuando tú llegas a casa y lo primero que haces es ponerte pijama, ponerte cómodo, ¿no es cierto? Si te pones todo peluche y tus pantuflas todas cómodas y lo primero que haces es cambiarte y, bueno, déjame decirte que eres kinestésico, ¿de acuerdo? El visual no hace eso, créeme. Si el visual tiene que dormirse con una camisa, una blusa apretada y con zapatos, lo va a hacer, ¿de acuerdo? No se hace problema por sentirse cómodo. Mientras que para el kinestésico es bien importante sentirse cómodo. Entonces mi mamá es altamente kinestésica. Sin embargo, ella estuvo como jefe en un banco reconocido en Perú, ¿no es cierto? Entonces cuando iba a trabajar con todo el uniforme, con sus joyas, con sus pendientes, con el cabello bien arreglado, pintado, brillando. Entonces tú la veías y la veías siempre bien vestida, ¿no? Entonces tú podrías decir, oye, ella es visual, pero no. Las reglas del contexto, ¿de acuerdo? O sea, el banco donde trabajaba tenía que cumplir ciertos procedimientos de vestimenta debido al cargo en el que ella estaba. Entonces tenía que cumplir eso. Entonces no es que ella sea visual, sino que simplemente cumplía con los términos o los principios, los valores, ¿de acuerdo? O las condiciones del contexto en donde ella trabajaba, ¿no? Sin embargo, lo primero que hacía cuando llegaba a la casa era quitarse todo y ponerse cómoda, ¿no? Emprendedores y empresarios, es momento de dar el salto hacia tu éxito. ¿Están preparados para desafiar sus límites y llevar sus negocios al siguiente nivel? Les presento el evento T8, Programa tu mente para lograr lo imposible, en donde programarás tu mente para el éxito empresarial. Este día completo estará repleto de experiencias impactantes, desde estrategias de PNL, para superar cualquier obstáculo, hasta caminar sobre vidrio. ¿Listos para transformar su mentalidad y alcanzar sus metas empresariales? Adquiere tu entrada ahora y programa tu mente para lograr lo imposible. Entonces, esto es bien importante, porque hace un momento dije, oye Fabián, pero creo que yo soy visual y muchas personas creen que son visuales, pero en realidad no necesariamente porque te gusta cómo, o es importante para ti cómo te ven, no necesariamente significa que seas visual, porque mucho es de creencias, mucho es de adaptaciones a contextos, programas que has aprendido, ¿de acuerdo? Quiero que eso quede bien claro. Te doy otro ejemplo, ¿no? La otra vez estuve enseñando en Estados Unidos, ustedes saben que yo enseño esto en PNL y hipnosis en Miami, ¿no? Entonces en Miami encuentras personas o encuentras chicas de Venezuela y de Colombia. Voy a hablar específicamente de Venezuela y Colombia, ¿de acuerdo? No quiero sacar a otros países de la ecuación, pero digamos que en términos de Miss Universo y de belleza, Venezuela y Colombia siempre están por ahí, ¿no es cierto? Quizás un poco más Venezuela, no lo sé, no quiero generar controversia. Simplemente es eso, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos de eso. Entonces, culturalmente hablando, cultura, creencia, ¿de acuerdo? Es importante cómo se te ve. Creces en un contexto donde para las personas es importante cómo se les ve, ¿de acuerdo? Porque son reconocidas por la belleza, por el Miss Universo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, culturalmente es importante cómo se les ve a las chicas. Entonces, yo conocí, varias personas que dicen, no, pero Fabián, yo soy visual porque es importante cómo se me ve. Y le digo, bueno, pero ahora te estoy viendo con una ropa bien cómoda, para empezar, eso es con unas zapatillas bien cómodas, ¿no? Y entonces las personas empiezan a entender, ¿no? Una cosa es que tú tengas la creencia de que se te tiene que ver bien, ya sea para vender, para negociar, cómo te ven, te tratan, y ese tipo, o culturales, como lo que estoy hablando de Venezuela, Colombia y otros países quizás, ¿de acuerdo? Esa es una cosa, ¿de acuerdo? Pero otra cosa es que neurológicamente tú siempre busques verte bien, combinar las cosas, utilizar ropa o accesorios que te hagan notar más. Entonces,
cuando tú eres visual tienes que entender eso, ¿no? Si tú tienes la creencia que es bueno cómo te vean y si es como creencia porque fue un programa que aprendiste culturalmente o por el contexto, no quiere decir que seas visual. Muchas personas cometen este error. Es por eso que yo hace 5 o 6 años dejé de hacer los test para saber las modalidades. De hecho, hay test en donde tú colocas tus preferencias, si resuelves ciertas preguntas y el test te dice si eres más visual, auditivo o kinestésico. Yo dejé de hacerlos porque para empezar esos tests están sesgados de la persona que lo ejecuta, la persona que también ofrece el test, y además las personas ofrecen lo que creen en ese momento, no son realmente conscientes, ¿no? Entonces, una persona que de pronto está pasando por un momento, que le gusta cómo se le ve, va a pensar que es visual cuando busca siempre vestirse de una forma muy cómoda, y es como que no. Espera, aguanta el coche, ¿no? Eres más kinestésica, ¿no? Para que puedas te voy a dar otro ejemplo porque siempre entre el visual y el kinestésico están ahí batallando. Por ejemplo, ¿no? Recuerda la última ropa que te has comprado. Para empezar, si no recuerdas la última ropa que te has comprado, no eres visual, ¿de acuerdo? El visual compra constantemente ropa y accesorios y zapatos y esas cosas, ¿de acuerdo? Si no recuerdas, ya por ahí sabes que no eres visual. Segundo, si recuerdas una ropa y que la has comprado hace un día, una semana quizás, nota por qué lo compraste inconscientemente. ¿Lo compraste principalmente porque se te veía bien o porque se sentía cómodo primero? Ahora, se puede haber sentido cómodo y además se te veía bien. Si tú estás haciendo esa secuencia, no, sentía que era cómodo y además se me veía bien, entonces eres más kinestésico que visual. Pero si en ningún momento se te pasó por la cabeza qué tan cómodo o incómodo, es probablemente que seas más visual. Entonces, de hecho, hay muchas personas que, bueno, siempre recalco esto porque es de los entrenamientos es lo que sale más, pero tienen que saber inconscientemente, ¿no? Porque como les había dicho, las representaciones o el sistema de representación impactan directamente tus estrategias. Y en tus estrategias de compra, que es la motivación que tienes para tú adquirir algo, que es lo que enseño cuando entreno en ventas, que es lo que tú tienes que elicitar y provocar en tu cliente, ¿no? Su estrategia de compra tiene que encenderse para que esté motivado a comprar tu producto. Entonces, tú compras algo porque estás motivado a comprar y la motivación es un estado que está, digamos, directamente alineado con tu sistema preferente. Entonces, tú dices, una persona visual de pronto ve un vestido rojo hermoso, pero muy apretado, pero el visual diría, uy, qué bien se me va a ver en ese vestido, lo tengo que comprar. De repente una persona kinestésica, no, pero está muy apretado, no, y no voy a poder respirar, eso diría un kinestésico. El auditivo probablemente esté escuchando sus músicas, ¿de acuerdo? Hago más diferencia de ropa entre visual y kinestésico, pero porque es donde más resalta esto. Pero el auditivo va a comprar la ropa en base a su segundo canal preferente, ¿no? Entonces, si es auditivo visual, va a tender a verse bien, si es auditivo kinestésico, va a tender a sentirse más cómodo. Creo que ustedes ya van entendiendo esto, ¿no? Esto no es algo que podamos dejar a la deriva. De hecho, cuando yo aprendí esto, la primera vez que aprendí PNL, que fue como hace 15 años, yo fui directamente donde mi novia en ese momento y le dije, ¿sabes qué? He aprendido algo mágico, le digo. Porque mira, me he dado cuenta que yo soy kinestésico y auditivo, y el último visual. Y tú eres visual y auditivo, y el último kinestésico. Entonces ahora entiendo por qué estamos discutiendo, ¿no? Entonces, claro, porque digamos que un visual y un auditivo están peleando, ¿no? El visual diría, es que tú no ves lo que estás haciendo, tú nunca ves nada. Y el auditivo te dice, no, es que deja de gritar, baja el volumen, no entiendo lo que quieres decir, no me perturba lo que estás diciendo porque me lo estás diciendo con mucho ruido. Es que tú no ves y es que tú no me escuchas, y es una pelea entre un visual y un auditivo, ¿no? Entonces te das cuenta de que su discusión está basada en que sus canales preferentes están comunicando y no están haciendo match. Ese es el error que tienen las personas en el contexto de la comunicación, más común. Y es el error que también se tiene mucho en las parejas. Sin embargo, cuando estamos comunicando y sabemos cuál es el canal preferente de la otra persona y queremos mejorar nuestro rapport, hablamos en su canal preferente, ¿no? Entonces, si la otra persona es más visual, utilizo veo que. Si la otra persona es auditiva, estoy escuchando que, ¿no? Y si es la persona más kinestésica, siento que. Entonces, ¿por qué quiero que la otra persona se sienta en rapport conmigo, en conexión conmigo, y así utilizo mis canales de comunicación? Toda pareja, cuando yo hago terapia de pareja, y de hecho es en los modelos de terapia de pareja que les enseño en mi universidad, yo resuelvo estos problemas fácilmente porque todo problema de pareja tiene su raíz
en los modelos de comunicación, en los sistemas representacionales. Yo la otra vez tuve una pareja que me contrataron específicamente para terapia de pareja, ¿no? Y entonces era una chica que se había casado con un chico que trabaja en la Marina de Guerra, ¿no? Hablemos de la Marina de Guerra del Perú, uniforme blanco, siempre bien planchado, zapatos brillantes y todo eso, ¿no? Mi cuñado está en la Marina de Guerra, ¿no? Y mi hermana se casó con él y me recomendaron a esta pareja. Por eso estoy poniendo un poco de contexto para que ustedes entiendan un poco cómo es esta historia. Entonces, cuando yo voy a trabajar con ellos, la chica me decía, pero Fabián, es que siento que ya no me ama, ya no es como antes, ¿no? Ya no me ama. Y entonces, y la chica era más visual, ¿no? Y el chico altamente kinestésico y auditivo, tú lo notabas al otro lado y se frustraba y decía, ¿cómo me puedes decir que no te amo? Cada vez que llego del trabajo, cada vez que llego de la oficina, te abrazo, te digo que te amo, te cargo, te hago caricias. ¿Cómo puedes decir que no te amo? Y la chica le decía, sí, pero ya no me llevas a lugares bonitos. Mira cómo estás vestido ahora. Son los reclamos de una persona visual a una persona kinestésica y auditiva, ¿no es cierto? Porque la chica, dentro, así como hemos hablado de estrategias de motivación, las estrategias de amor son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el visual va a sentir amor o va, digamos, a representar el amor en base a lujos, detalles, colores, cómo se viste la otra persona, a dónde, si le llevas a un lugar que sea muy vistoso, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? El auditivo, que le digas cosas bonitas, ¿no? Ahí usas tu voz romántica. Y el kinestésico, obviamente, que el kinestésico más tacto, contacto, caricias y esas cosas, ¿no? Entonces, si hablemos que la chica era altamente visual, entonces le estaba reclamando a su esposo kinestésico que le dé amor en visual y la otra persona le daba amor en kinestésico y es como que no había comunicación y de ahí empezaron a surgir las discusiones y decir, tú no me amas como antes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y estoy seguro, quizás te ha pasado esto en el pasado, estoy 99% seguro de que te ha pasado, ¿de acuerdo? Pero eso sucede mucho en las relaciones, en todo proceso de comunicación, porque no estás hablando en el sistema de representación preferente de la otra persona. Cuando hago la terapia con ellos, les explico cómo funciona esto, y cuando les explico esto, les digo, mira, tú eres una persona más visual, las personas visuales procesan la información de esta forma, tú eres más kinestésico, y era la chica que decía, ay, me has abierto la mente, me has hecho sentir mucho más fácil. Y digo, ¿por qué? No, porque yo pensaba que no me amaba, pero ahora entiendo de qué es su forma de comunicar amor, ¿no? Y el chico también era como que ahora ya entiendo por qué tú me regañabas todo el tiempo, ¿no? Entonces, luego obviamente se les deja unas tareas, entonces como las estrategias de amor y seducción, bueno, vamos a separar de amor y seducción porque a veces es diferente, para que las personas se sigan sintiendo amadas hay que satisfacer el sistema de representación preferente inconsciente para que se surja esta sensación o emoción de me siento amado. Ojo, por ahora te estoy enseñando a que cumplas por lo menos con el preferente o los dos preferentes, pero si quisieras ir mucho más profundo tendrías que cumplir con su estrategia completa, pero eso es otro podcast, créeme, eso es un poco más profundo. Eso ya lo enseño a nivel de máster, cuando hacemos modelado, licitación de estrategias y todo eso. Entonces le dije, bueno, tú eres kinestésico auditivo, ¿de acuerdo? Ella es visual. De hecho que le gusta que le digas algunas cosas porque es algo de auditivo. Pero su canal preferente es visual y los visuales procesan más por los ojos la información. Entonces para sentirse amado vas a tener que satisfacer sus ojos, por así decirlo, ¿no? Entonces luego ella levanta la mano y dice, claro, Fabián, que uses uniforme. Uy, cuando usabas uniforme y estaba totalmente peinado, todo blanquito, con los zapatos bien lustrados. Uy, ¿no? Y entonces yo agarraba y lo miraba al chico, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer la próxima vez que salgan. O por lo menos cada vez que llegues a la casa, lo primero que hagas, no te cambies, quédate un rato con el uniforme y cena con el uniforme para que puedas generar ese sentimiento de amor hacia la otra persona, ¿no? Y el chico decía, ahora ya entiendo por qué tú me reclamas esto y todo lo demás. Y también yo le decía a la chica, pero ahora él también tiene que sentirse amado. Y el kinestésico auditivo, procesa amor en base a cómo se siente. Entonces tienes que, apenas llegue a la casa, lo primero que tienes que hacer es abrazarlo, ¿no? Y decirle que le amas, ¿no? Entonces, si él logra sentir eso, pues entonces también se va a sentir amado porque el amor lo procesa en forma más kinestésica. Y así hasta ahorita, ¿cuánto ha sido? Hace 10 años que habré hecho esa sesión. Y hasta ahorita son grandes amigos de mi hermana, ¿no? Y mi cuñado.
Entonces, así es como funciona esto. De hecho, siempre que trabajamos con parejas, hay 3 presuposiciones básicas. La primera presuposición que tenemos que resolver es sistemas preferentes, estrategias de amor, estrategias de seducción y atracción. ¿Listo? Eso lo voy a hacer. Estoy seguro que quieren que hable más de eso, pero voy a hablarlo o lo voy a dejar para otro podcast. ¿Listo? Entonces, se han dado cuenta qué importante es esto, ¿no? En mi caso personal, mi esposa era mucho más visual y ahora entendía cuando ella me reclamaba, ¿no? Un día me dije, vamos a ir a un lugar especial, me dijo. Y yo le dije, ya, chévere, ¿no? Y ese día voy vestido un poco más ligero, ¿no? Jeans, zapatillas, polo. Y me dice, ¿así vas a ir? ¿No te vas a poner una camisa? ¿No? Y era como que... Luego empecé a entender, ahora entiendo ese tipo de reclamos, ¿no? Yo soy más kinestésico, ¿no? Sin embargo, ella es más visual. Entonces, ahora entiendo cuando ella me pida eso, ya entendemos, entonces, ya sé que tú eres kinestésico. Me acuerdo una vez que le regalé un peluche, eso era hace mucho tiempo, ¿no? Le regalé un peluche. Y el peluche desapareció, no le gustó, nunca lo vi, nunca me agradeció. Y dije, pero ese peluche está hermoso, pues, o sea, era un peluche hermoso, o sea, en el sentido de que lo podías tocar calentito, rico, ¿no es cierto? Como todo kinestésico. Y ella, no siento eso, ¿no? Y era como que, no me gustan los peluches, ¿no? Dame rosa si quieres, ¿no? Porque ella es más visual, ¿no? Dense cuenta que todo el tiempo estamos determinando la motivación y lo que hacemos en base a nuestro sistema de representación preferente. Cómo te motivas, lo que haces, siempre vas a tender a elegir. Y obviamente a veces no somos conscientes de esto, perdemos conexión con nosotros. Cuando una persona viene y me dice, estoy totalmente desmotivado, no sé qué hacer. Muchos de los problemas que tienen cuando uno está desmotivado es de que no está encendiendo su canal preferente. Por eso es de que es importante cuando yo les hablo de autoestima y de seguridad desde este contexto. Debemos entender de que para una persona visual, para que se sienta motivada y feliz, de acuerdo, y segura o seguro, tiene que verse bien porque es visual y su mundo pasa, digamos, a través de sus ojos. Entonces es importante cómo se le ve. Entonces, para una persona visual que se vea bien, que se arregle, que invierta tiempo en la peluquería, que se arregle las uñas o el cabello, es importante para sentirse segura o seguro. Mientras que para un kinestésico no le importa necesariamente eso, o a un auditivo tampoco. Pero para un auditivo, por ejemplo, que lo pongas en un ambiente donde hay mucho ruido, de pronto que no lo escuchen, que no lo deje expresarse, que no le den ese espacio para que él pueda decir lo que él quiere decir. Entonces eso también lo va a estresar al auditivo. Lo mismo pasa con el kinestésico, ¿no? Entonces un auditivo se va a motivar cuando esté en un ambiente en que puede expresarse de la forma, ¿no? Normalmente un auditivo son estas personas que les gusta contar cuentos y experiencias y ese tipo de cosas, ¿no? Y el kinestésico es una persona que de alguna u otra forma va a buscar sentirse bien en el contexto en el que está, ¿no? Entonces, mucho también de las estrategias de empoderamiento, de seguridad personal, lo que llamamos autoestima muchas veces, viene también de satisfacer nuestros canales de preferencia, nuestros sistemas de representación. Esto es importante. Yo me acuerdo cuando mi esposa viene un día y me dice, Fabián, hay algo que me he dado cuenta. La otra vez fui a hacerme las uñas y me sentí bien, me dijo. Yo le digo, bueno, ¿qué esperas hacerlo otra vez? Le dijo, ¿no? Porque tú eres visual, es importante cómo se te ve. Y luego me acuerdo que tuvimos una comunicación y yo el sábado venía de hacer un entrenamiento larguísimo, como 2 semanas, y tenía un tiempo libre, ¿no? Entonces yo dije, oye, salgamos a las 7, o sea, yo llego a las 7 a la casa, 7:30 salimos a comer algo porque ya terminé toda esta corrida de entrenamientos, ¿no? Me gustaría estar contigo. Y ella me dice, no, justo tengo mis uñas y mi cabello. Entonces yo pude haber tomado esta información como que, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Yo trabajo todo el tiempo y a ti no se te da, tus uñas son más importantes que yo. Yo podría decir eso, pero le dije, no, es importante para ella y que se sienta feliz como se ve. Así le dije, tranquila, corre, mañana vamos. Porque para mí es importante que ella esté feliz, que esté alegre, que esté empoderada y obviamente tiene que satisfacer sus canales, sus sistemas de representación. Si estos lo supieran, más matrimonios, créanme, o más relaciones estarían mejor que nunca. Muchos de los problemas es porque no saben esto. Estoy dando este tipo de ejemplos porque son ejemplos muy populares para las personas, pero esto se establece en todo. ¿Listo? Al mismo tiempo, debemos saber de que nuestros canales son una combinación, ya saben, tenemos un preferente, un segundo preferente y un tercero preferente que puede estar combinado con el auditivo digital o el neutro. ¿De acuerdo? No existe, como ya les dije, yo ahora antes era y ahora soy, no. Hay que evaluar bien el contexto, tus aprendizajes y todo eso para saber. ¿Y cómo puedes comprobar específicamente? Pregúntate,
¿Qué fue lo último que te compraste? ¿Cuál fue la última experiencia que tuviste que te hizo sentir vivo, motivado? Y te vas a dar cuenta que has satisfacido algunas cosas, o satisfecho algunas cosas, si lo dije correctamente, ¿no? Entonces, les había dicho también de que los test son totalmente erróneos. La otra vez vino una persona, yo he hecho mi test y creo que soy visual, y le digo, no, tú eres auditiva y kinestésica, le digo, ¿no? Porque, bueno, yo ya, obviamente mi calibración, ya cuántos años vengo haciendo eso, que en una primera impresión ya sé por dónde está la persona, ¿no? Pero es importante de que ustedes analicen más a profundidad qué canal de preferencia son. Otra forma de saberlo es preguntarle, por ejemplo, si tú te tuvieras que ir al lugar más hermoso del planeta, o sea, si tú tuvieras ahorita el dinero y no tuvieras ninguna restricción para viajar a ese lugar, ¿a cuál irías y por qué? Si la persona te dice, uy, me iría a la playa por la vista, por el sol, por las palmeras, por la arena blanca, entonces obviamente te está dando toda una descripción visual, esa persona es más visual. Pero si te diría, uy, me iría a la playa por el sonido de las olas y por la calma que te brinda el sonido de las gaviotas y la paz que existe en el ambiente donde no hay mucho ruido, eso es auditivo, ¿cierto? Pero por otro lado te podría decir, uy, por lo que sentiría el calor de la arena mientras camino sobre la arena mojada y es una arena suavecita, uy, me encanta, qué rico, ¿no? Entonces eso es más kinestésico. Entonces tú te vas dando cuenta de cómo la persona expresa su comunicación, si es más visual, si es más auditivo y si es más kinestésico. Entonces, a veces es bueno preguntar. Yo pregunto a la persona en mis primeras sesiones para ir sabiendo, o preguntas de este tipo, para ir sabiendo cómo se expresa preferentemente, ¿de acuerdo? Ahorita estoy haciendo, lógicamente, ejemplos como si estuvieran muy separados. A veces hay una combinación entre 80 visual, 20 kinestésico, 80 kinestésico, 20 auditivo, ¿de acuerdo? Pero es bueno, por ahora que estás aprendiendo, irte por el preferente. Apuesta por el preferente y luego ya entiendes el segundo y el tercer preferente en sistemas de representación. ¿Listo? Ya va quedando más claro, ¿no es cierto? Esto es muy poderoso, por ejemplo, cuando estás motivando a las personas o también cuando estás haciendo ventas. En mis entrenamientos de ventas, cuando enseño equipos de ventas, les enseño a utilizar el sistema de representación para vender más. Porque ya les dije, es cómo la otra persona se va a motivar, cómo la otra persona puede despertar un estado de compra o esa motivación de compra. Tú quieres despertar esto inconscientemente. Cuando tú utilizas y hablas en el canal de la comunicación de la otra persona, ¿sabes lo que te va a decir la otra persona? Tú me entiendes. Tú me entiendes, ¿no? ¿O qué te va a decir la otra persona? Siento que te conozco desde hace mucho tiempo. Tú me entiendes todo lo que yo te quiero decir, ¿no es cierto? Eso es rapport. Obviamente hay muchas cosas más que uno tiene que hacer para conseguir el rapport. Pero parte de eso es hacer matching y mirroring en los predicados y los verbos que usa la persona. Entonces, si estoy vendiendo carros, por ejemplo, o si vendo departamentos, ¿no? Que hay muchos de los alumnos de real estate aprenden esto para poder vender más departamentos. Si estoy haciendo real estate o propiedades, vamos a hablar de una casa. Y sé que mi cliente es más visual. Entonces le voy a decir, quiero que mires todo lo que tú puedes hacer aquí. Puedes poner todos los cuadros de los colores que quieras y lo puedes pintar como quieras. Quiero que mires todos los espacios y observes muy atentamente, ¿no? Mira la propuesta que te estoy dando. Entonces, claro, porque mi cliente es visual, tengo que representarle todo de una forma más visual. Si mi cliente fuera auditivo, le diría, y acá, por ejemplo, hay unas ventanas que te aíslan del ruido. Y como sabes, esta casa o este departamento está en una zona de parque, así que lo único que vas a escuchar es el sonido de los pajaritos, mas no vas a escuchar el ruido de la avenida que queda a 2 cuadras, ese ruido intenso. Ay, no, ruido no. Pero aquí todo va a ser calmado, nada de ruido. Máximo escucharías los pajaritos. El auditivo es como que, uy, qué rico espacio para vivir. No, bueno, acabo de decir una expresión kinestésica. Diría, qué buen espacio para vivir, ¿no es cierto? Porque el auditivo es importante todo eso. ¿Y cómo le venderías a un kinestésico, no? Le dirías, uy, mira qué tan amplio es este departamento, ¿no? Aquí puedes poner una fogata para poder calentarte y sentir esa calidez del hogar que a tantas personas les gusta, ¿no? Entonces aquí puedes poner una alfombra para que te puedas quitar los zapatos y sentir tus pies totalmente cómodos, calientes, ¿no? Entonces tú le vendes a un auditivo, entonces el auditivo va a representar su mundo y va a decir, uy, la otra persona, ¿cómo sabe que a mí me gustan estas cosas? Porque estás hablando en su canal, ¿no? Y si es además auditivo digital, y el auditivo digital es analítico y lógico,
le podrías decir cosas como: sé que usted está comparando los precios con otras propiedades y quiero saber y quiero que usted sepa que es usted la única persona que puede tomar la mejor decisión ahora, porque es lo suficientemente inteligente para que pueda comparar y saber que las características y las condiciones de esta casa o departamento es la mejor opción que tiene. Le dejo unos minutos para que usted pueda tomar su decisión, ¿no? Entonces, así le estoy hablando a su auditivo digital, porque el auditivo digital está comparando y analizando, ¿no? Esta tiene 3 cuartos, la otra tiene 2 cuartos, esta tiene 3 baños, la otra tiene 5 baños, pero esta tiene una parrilla, esta no. Entonces está haciendo su comparación, ¿no es cierto? Eso hace el auditivo digital. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, podemos vender mejor, podemos motivar más a las personas. Y ya como una conclusión final para que tú puedas saber esto y para que tú puedas determinar si eres más visual, auditivo, kinestésico, que de hecho, si has descubierto si eres más visual, más auditivo, más kinestésico, colócame tu sistema de representación preferente en los comentarios, ¿de acuerdo? Me gustaría conocerte un poco más. Al mismo tiempo, si tienes preguntas o dudas, déjamelas en los comentarios y las voy a estar respondiendo a través de mi Instagram, Fabián Tejada PNL, para poderles darles pistas. Lo mejor no es señalar y decir tú eres esto, lo mejor es que tú te des cuenta de cuál es tu sistema de representación preferente, porque eso se llama conciencia, y cuando tienes la conciencia, pues de pronto tu forma de pensar cambia, o mejor dicho, no cambia, se alinea para estar un poco más motivado. Es mucho mejor. No soy como los entrenadores que dicen tú eres así, tú eres asá, te etiquetan porque quieren sentirse superiores. No, yo prefiero que la persona se dé cuenta y cuando la persona se da cuenta, integre ese aprendizaje. Al integrarlo es capaz de poder acceder en el momento que quiera. ¿De acuerdo? Una cosa es que yo le diga, tú eres visual, y la persona, ¿pero por qué? Y otra cosa es, me he dado cuenta que soy más visual. Eso nunca se lo olvida. Así que mi trabajo, ya los que me conocen, mis alumnos, todos ustedes HPNelianos saben que mi trabajo es así. Mi trabajo es devolverte el poder. Por eso coméntame y si tienes algunas dudas yo te puedo dar algunos ejemplos para que puedas reconocer en ti si eres más visual, auditivo, kinestésico y probablemente seas auditivo digital. ¿Listo? Ya para terminar todo esto, recuerda que esto es muy importante para nuestra comunicación con nosotros mismos, para acceder a estados positivos como motivación, empoderamiento y al mismo tiempo para que nosotros podamos conectar con el inconsciente de la otra persona, para que la otra persona te diga cosas como que tú me entiendes, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes y les doy un último tip ahora antes de colgar esto, es que estoy seguro que me vas a preguntar y siempre me preguntan esto en los entrenamientos. Pero Fabián, ¿cómo hago para empezar? Si estoy en las ventas, si estoy en mi relación de pareja y quiero mejorar mi comunicación, si quiero mejorar mi comunicación con mis hijos, con mi equipo de trabajo, quiero mejorar mi comunicación en mis conferencias. Tengo 1000 personas, 2000 personas, no sé quién es visual, auditivo, kinestésico, cómo tengo que hablar. De hecho, eso lo enseñamos en el trainer de PNL. Por eso nuestro entrenamiento de trainer de PNL es el mejor para si te gustaría ser conferencista. Pregúntame cómo puedes formarte con nosotros. ¿De acuerdo? Nuestra escuela, representándola ahí viene la única escuela en español en Latinoamérica que hace los entrenamientos en paralelo para cuando preparamos a todos los speakers de Tony Robbins, ¿no? Tony Robbins agarra y dice, oye, corre a la AVNLP, lleva el Trainers Training de la AVNLP para luego recién ser speaker en mi conferencia, ¿no es cierto? Yo he entrenado a muchos speakers en Estados Unidos a través de la American Board of NLP de Tony Robbins y el mismo modelo lo tenemos nosotros en español en Latinoamérica para que tengas una idea nada más. Lo que te digo es, al inicio, mientras mejora tu calibración para detectar los canales o sistemas representacionales preferentes de las demás personas, utiliza los 3. Y ahí no tienes pierde. Así que, ¿cómo haces para utilizar los 3? Habla en visual, auditivo y kinestésico todo el tiempo. ¿Cómo puedo hacerlo, Fabián? Bueno, tú puedes entrar a internet, puedes ver los manuales de mi entrenamiento, lo voy a explicar en mi libro que viene ahora. Vas a tener una serie de verbos y predicados visuales, auditivos y kinestésicos, ¿de acuerdo? Que tú vas a poder combinar para poder tener más impacto y más llegada a las personas. Porque la verdad es de que cuando una persona no sabe esto, el kinestésico le vende al kinestésico, el visual al visual, el auditivo al auditivo, pero el auditivo no le vende al visual, el kinestésico no le vende al auditivo, porque son canales diferentes y la otra persona se va a sentir no entendida. Pero si tú eres capaz de hablar en los 3 canales, tu rango de impacto para que tú puedas vender mucho más, comunicar mucho mejor, impactar a más personas, incremente un 1000%. Así que por ahora puedes buscar en internet, puedes buscar en los manuales que te damos en los entrenamientos, busca los predicados, busca los verbos del visual, del auditivo, del kinestésico, para luego
poder comunicar y hacer combinaciones de los 3 o 4 canales con el auditivo digital y tengas más impacto en tu comunicación. Así que espero que te haya gustado esto. Déjame tus comentarios en el Spotify, en el YouTube. Gracias por hacer que nuestro YouTube en tan corto tiempo ya tenga más de 1100 suscriptores. Comparte esto para que más personas puedan aprender mucho más de esto. Por más de que sea un canal de PNL, es para todos, es para todo el mundo. Así que compártelo esto con tu papá, con tu mamá, con tu equipo, con tu novio, con tu novia, con cualquier persona que quieras mejorar la comunicación o cualquier persona que sea importante para ti. Y gracias también por hacer que en Spotify seamos el canal de PNL número 1 en habla hispana. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.